En la cima de su gloria bajo el reinado de David, Israel se convirtió en un pueblo fuerte y unido, con Jerusalén como su corazón. Su hijo, Salomón, edificó un templo majestuoso, estableciendo un centro de culto sin igual. Pero con la riqueza y el poder llegaron la corrupción y la idolatría. La unidad del reino se quebró, y el pueblo de Dios se apartó de su pacto. Profetas advirtieron del castigo divino, pero sus voces fueron ignoradas. Finalmente, la justicia de Dios cayó sobre Israel, y la ciudad sagrada fue consumida por el fuego de Babilonia. Esta es la segunda parte de la historia de Israel, desde el auge de los reinados de David seguido de su hijo Salomón, hasta la rebelión y desobediencia del pueblo de Israel, culminando en la ira divina de Dios entregando a su pueblo en manos de los babilonios Nabucodonosor. La unción de David y el favor de Dios. David era un joven pastor cuando Dios lo escogió. Mientras el profeta Samuel buscaba un nuevo rey para Israel, Dios le dijo: no mires su apariencia ni su gran estatura, porque yo lo he rechazado. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16, 7. Así, David fue ungido como rey en secreto mientras Saúl aún gobernaba. A partir de ese momento, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. David y Goliat, la primera gran victoria. Cuando los filisteos amenazaban a Israel, David, aún un muchacho, se enfrentó al guerrero gigante Goliat. Armado solo con una honda y 5 piedras, declaró: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. 1 Samuel 5 y 45. Con una sola piedra, David derribó a Goliat y lo decapitó, logrando una victoria milagrosa que lo hizo famoso en todo Israel. Las guerras de David y la expansión de Israel. David se convirtió en un gran líder militar, con victorias decisivas. Guerra contra los filisteos. Derrotó a los filisteos en múltiples batallas y los redujo a una potencia menor. Conquista de Jerusalén. Hasta entonces, Jerusalén era una ciudad jebusea. David la tomó y la convirtió en la capital de Israel. Guerras contra los moabitas, ammonitas y edomitas. Expulsó a los enemigos de los territorios circundantes y expandió las fronteras de Israel. Derrota de los sirios y arameos. Venció a los reinos al norte y los convirtió en vasallos. Y el Señor daba la victoria a David por donde quiera que iba. 2 Samuel 8, 6. Israel nunca había sido tan grande ni tan poderoso. El pacto con Dios y el arca del pacto. David anhelaba construir un templo para Dios, pero el profeta Natán le transmitió el mensaje divino de que no sería él, sino su hijo Salomón, quien lo haría. En cambio, Dios hizo un pacto eterno con David. Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí, y tu trono será establecido eternamente. 2 Samuel 7 y 16. David trajo el arca del pacto a Jerusalén, estableciendo la ciudad como el centro espiritual de Israel. El pecado de David, Betsabé y Urías. David se arrepintió profundamente y escribió el Salmo 51, un himno de contrición. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. Pero Dios lo castigó. El hijo que tuvo con Betsabé murió. Su familia se vio envuelta en conflictos. El castigo de Dios y las rebeliones contra David. Las consecuencias del pecado de David trajeron caos a su familia. La rebelión de Absalón. Su hijo Absalón se sublevó contra él. David tuvo que huir de Jerusalén. Finalmente,
Absalón fue derrotado y murió. David, aunque victorioso, lloró amargamente la muerte de su hijo. Hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera haber muerto en tu lugar? 2 Samuel 6:33. Los Salmos de David, oraciones de un rey. David no solo fue un guerrero y rey, sino también un poeta. Escribió muchos de los salmos, que reflejan sus momentos de victoria, angustia y adoración. El final del reinado de David, su legado. Hacia el final de su vida, David nombró a Salomón como su sucesor. Antes de morir, le dejó un consejo: sé fuerte y sé hombre. Guarda los mandamientos del Señor, tu Dios, andando en sus caminos. 1 Reyes 2:3. David murió después de 40 años de reinado, dejando un Israel más fuerte, una promesa divina de un reino eterno y un legado espiritual a través de los salmos. David y la promesa del Mesías. A pesar de sus errores, Dios mantuvo su pacto con David. Siglos después, Jesús nacería de su linaje, cumpliendo la profecía. He aquí, vienen días en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará como rey y hará justicia en la tierra. Jeremías 23:5. David fue un hombre según el corazón de Dios, no porque fuera perfecto, sino porque siempre buscó a Dios con humildad y arrepentimiento. Salomón, el rey de la sabiduría, la gloria y la caída. Después de la muerte del rey David, su hijo Salomón fue ungido como rey de Israel. Aunque no era el mayor de los hijos de David, fue elegido por Dios y confirmado por su padre. Al inicio de su reinado, Dios se le apareció en un sueño y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. 1 Reyes 3:5. En lugar de pedir riquezas o poder, Salomón pidió sabiduría para gobernar al pueblo con justicia. Dios se complació con su petición y le dijo: te he dado un corazón sabio y entendido, como nadie antes de ti ni después de ti lo tendrá. También te he dado lo que no pediste, riquezas y gloria. 1 Reyes 3:12-13. Así, Salomón se convirtió en el hombre más sabio de su tiempo y en el monarca más próspero de Israel. La sabiduría de Salomón y sus grandes logros. El juicio de las dos madres. Una de sus primeras y más famosas demostraciones de sabiduría fue el juicio entre dos mujeres que reclamaban ser la madre de un mismo bebé. Salomón ordenó partir al niño en dos con una espada para dar una mitad a cada una. La verdadera madre, movida por el amor, prefirió cederlo antes de que muriera. Salomón entonces declaró: dad a aquella el niño vivo, y no lo matéis, ella es su madre. 1 Reyes 3:27. Este juicio consolidó su fama como un rey justo y sabio. El Templo de Salomón, la casa de Dios en Jerusalén. Uno de los mayores logros de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén, un santuario dedicado a Dios. Su construcción tardó 7 años y fue hecha con los mejores materiales: madera de cedro del Líbano, oro, plata y piedras preciosas. Cuando se completó, Salomón ofreció una gran oración de dedicación, y Dios manifestó su presencia llenando el templo con una nube de gloria. He edificado casa por morada para ti, sitio en el cual habites para siempre. 2 Crónicas 6:2. Dios renovó su pacto con Salomón, prometiéndole que su dinastía sería establecida para siempre si él y su pueblo permanecían fieles a su ley. Las riquezas y la expansión del reino. Bajo Salomón, Israel alcanzó su máxima prosperidad. Comercio y alianzas. Hizo tratados con Egipto, Fenicia y otras naciones, consolidando un imperio comercial.
Visita de la reina de Saba. La reina de Saba viajó desde tierras lejanas para probar su sabiduría y quedó impresionada. Gran ejército y flota. Israel tuvo su propia flota de barcos y un ejército bien equipado. Oro y plata en Jerusalén. La Biblia dice que, en los días de Salomón, la plata era tan común como las piedras. 2 Crónicas 9 y 27. Los escritos de Salomón. Salomón no solo fue un rey poderoso, sino también un autor de libros de sabiduría. Proverbios, una colección de enseñanzas sobre la vida, la justicia y el temor de Dios. Eclesiastés, una reflexión sobre la vida y la vanidad de las riquezas sin Dios. Cantar de los Cantares, un poema de amor que simboliza la relación entre Dios e Israel. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios 9 y 10. El pecado de Salomón, idolatría y desobediencia. A pesar de su gran sabiduría, Salomón cometió un grave pecado. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas, muchas extranjeras. Se dejó influenciar por ellas y permitió la adoración de dioses paganos como Astoret, Milcom y Quemos. Construyó altares para estos dioses en Jerusalén, provocando la ira de Dios. Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor y no siguió cumplidamente al Señor, como su padre David. 1 Reyes 11, 6. Dios, en su enojo, le anunció que, debido a su pecado, su reino sería dividido después de su muerte. La división del reino y la decadencia. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam impuso cargas pesadas al pueblo, provocando una revuelta. El reino se dividió en dos: Israel en el norte, con capital en Samaria, y Judá en el sur, con Jerusalén como su centro. Esta separación fue el inicio de una era de inestabilidad, donde reyes malvados reinaron con idolatría y opresión. Dios envió profetas como Elías e Isaías para llamar al pueblo al arrepentimiento, pero la corrupción y la injusticia continuaron. La advertencia de los profetas y el juicio divino. Dios habló a través de sus profetas: si no regresáis a mí, la destrucción caerá sobre vosotros. Israel había olvidado el pacto y se entregó a la idolatría, la injusticia y la corrupción. Se ofrecían sacrificios a Baal, se oprimía a los pobres, se ignoraba la ley. El juicio comenzó con la caída de Israel ante los asirios en el 722 a.C. y la desaparición de las 10 tribus del norte. Judá resistió, pero la advertencia de los profetas no fue escuchada. La destrucción de Jerusalén y el exilio babilónico. En el año 586 a.C., el rey Nabucodonosor de Babilonia sitió Jerusalén. El templo fue incendiado, los muros derribados y el pueblo llevado en cadenas al exilio. Así terminó la era de los reyes de Judá. El castigo había llegado, pero también una promesa se mantenía. Dios no abandonaría a su pueblo para siempre. La esperanza del retorno. Desde la orilla de los ríos de Babilonia, los exiliados lloraban su ciudad perdida. Pero Dios, fiel a su palabra, habló a través del profeta Jeremías: después de 70 años, os haré volver. Y así, aunque Jerusalén fue destruida, la historia de Israel no había terminado. La restauración estaba por venir.